y bienvenidas una vez más. En este video es un especial, pues vamos a hablar un poquito sobre el regreso a clases, que es un tanto una polémica en estos días. Y para eso, como siempre, me acompaña mi colega, el psicólogo David Vincent. Y tenemos de invitada especial a la licenciada y maestra en educación, Arely Ramos. Arely, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a ambos y me encuentro muy bien aquí para platicar pues de este tema tan importante en esta fecha del regreso, y me gustaría decirlo así, del regreso a las escuelas, porque no olvidemos que clases siempre hubo, ¿vale? Entonces, vamos a trabajarlo como el regreso a las escuelas, el regreso a ese espacio físico, que después de 17 meses, pues nos sigue causando mucha incertidumbre, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, brevemente comentamos que aquí la maestra es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con licenciatura en educación. Tiene una maestría también en educación por parte de la Universidad del Valle de México y bueno, también es pasante de psicología del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, como siempre, nosotros, psicólogos de Fogata Azul, mi colega David Vincent y pues yo, su servidora Mariana Contreras. Entonces, cuéntanos, Vince, ¿qué está pasando en estos momentos de la vida con respecto a las escuelas? Hola, mucho gusto. Hola Areli, hola Mariana. Pues sí, muchas emociones se están dando en estas eh, pues semanas, ¿no? Previas de regreso a las aulas. Y ahora que en esta semana ya estamos presenciando esto de manera real, ¿no? Ya estamos asistiendo de nuevo a todas estas instituciones y entonces vemos que puede haber una serie de procesos que se van a ir evocando en todas estas personas, porque también tenemos a muchos niveles de personal, tenemos a nuestros alumnos, a los profesores, directores, subdirectores, incluso pues algunas inspecciones, y no hay que olvidar justamente también a todo el personal pues de salud y de limpieza que va a estar presente. Entonces, en estos procesos nosotros nos podemos encontrar en una angustia, en una ansiedad, presentar irritabilidad y enojo, incluso incomodidad, y sin saber bien por qué. Justamente es que nosotros por eso decidimos invitar a una profesional que nos va a acompañar el día de hoy, nos va a relatar un poco sobre esta experiencia, ¿no? Desde lo previo a cómo es que este manejo emocional en este regreso eh, pues está presentando. Claro que sí. Pues como bien lo mencionas, ¿no? Hay muchas emociones y yo creo que las ha habido desde el primer día que nos avisaron que se suspendían las clases hasta nuevo aviso. Recuerdo perfectamente que en un inicio era se suspenden durante 2 semanas, se suspenden hasta que regresemos de las vacaciones de Semana Santa, se suspenden hasta el 20 de mayo y así se ha ido alargando, ¿no? Parece increíble, pero tuvimos ya todo un ciclo escolar virtual, de principio a fin, y pues bien se hablaba de que este ciclo escolar se tenía que regresar ya sí o sí de manera presencial. Sin embargo, nada garantiza que tengamos las condiciones ni emocionales, ni siquiera físicas, ni siquiera áulicas, pues, para este regreso a clases, ¿no? Y entonces esto genera, como bien dicen, pues muchas emociones que están acumuladas desde ese primer día que nos avisaron, que pues no sabíamos qué iba a pasar. Y estas emociones se generan en los alumnos, en los maestros, en los padres de familia, como bien dices, en el personal, en autoridades, en el personal de intendencia, incluso en las personas que venden chicharrones preparados afuera de las escuelas, ¿no? O sea, tampoco ellos saben qué va a pasar. Y pues obviamente, como si no tuviéramos suficiente preocupación cada que se inicia un ciclo escolar, cada que vamos a clases, esto le agrega una preocupación, ¿no? Y entonces hay un montón de emociones por ahí que van a converger en un mismo espacio, ¿no? Y que de alguna manera se van a tener que contener. Y creo yo que un punto bastante complicado es que el que va a tener que contenerlas es el docente. Y el docente también está atravesando estas emociones, ¿no? Mm, Me gustaría decir de manera muy particular
comprometiéndome a la responsabilidad que tienen mis palabras, que todas las escuelas tienen un protocolo que garantiza la sanitización y la seguridad en cuanto a salubridad de las personas que estén dentro. Todas las escuelas cuentan con este protocolo, todas las escuelas han recibido una preparación, hemos recibido capacitación, cursos, pláticas por profesionales de la salud que nos de alguna manera capacitan para atender este regreso a la escuela, pero eso no garantiza el cumplimiento de estos protocolos. Nada de esto garantiza que pues vayamos a tener un entorno seguro. ¿Por qué? Porque este protocolo consta de 3 filtros y uno de estos filtros es la casa. Y en casa, pues la escuela no tiene cómo meterse y asegurarse que este protocolo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta es una de las principales causas de preocupación, al menos para nosotros los docentes, ¿no? Porque pues también nuestra vida está ahí, también tenemos familias que cuando regresemos a casa, pues van a estar expuestas, ¿no? A que, o todos vamos a depender de que el filtro se haya llevado bien en casa, de los alumnos, en casa de los otros maestros, en casa de los intendentes. Y pues sin duda todo eso genera mucha incertidumbre, ¿no? También tenemos pues emociones un poco más, no sé, optimistas, por decirlo así, ¿no? A todos nos genera cierta alegría pues regresar y convivir, volver a tu rutina, ver a tus amigos, ver a tus compañeros, ver a tus alumnos, independientemente del nivel. Yo trabajo a nivel primaria. Pues sabemos que desde el preescolar hasta la universidad a todos nos da gusto vernos a los otros, ¿no? Sin embargo, aquí viene otra cosa bien interesante y bien importante. No vamos a regresar a un mundo en donde podamos llegar y abrazarnos, ¿no? Y a recibir este contacto o esa interacción a la que estábamos acostumbrados. Y entonces, pues eso puede traer otro tipo de emociones a nosotros, ¿no? O sea, cuando voy esperando contacto, compañía, y pues encuentro, pues, distanciamiento, ¿no? Distanciamiento social. Y yo creo también estamos muy acostumbrados a pensar que es cuando acabe la pandemia, pues todo va a regresar a la normalidad, cuando en realidad la manera en la que vivíamos antes no va a regresar, ¿no? En cualquier aspecto, lo empezamos a ver un poquito más cuando se abrieron restaurantes, cuando se abrieron plazas comerciales, los parques, etcétera. Empezamos a ver que las cosas pues ya no van a ser de la misma manera, ¿no? Que tengo que entrar y sanitizarme las manos con gel antibacterial, que al entrar a una plaza o algún lugar público me sanitizan, ¿no? Y entonces lo mismo va a pasar en las escuelas. Entonces, este cambio, pues, que creemos, bueno, ya regreso a la escuela otra vez a ver a mis amistades, a mis docentes, a convivir, ¿no? Con mis amigos que nada más los he visto durante un año, pues a través de una pantalla, pues como bien dices, ¿no? Sí los voy a ver, pero no va a ser de, oye, ¿cómo estás? Y te abrazo, o vamos a tener que traer el cubrebocas, y ya hemos visto que es también, pues, un tanto complicado, o hasta podría decir estorboso traer el cubrebocas todo el día, ¿no? Y supongo que más todavía en los infantes, pues traer el cubrebocas 6 7 8 horas en lo que duran tus clases es también algo muy complicado para los niños y para las niñas, ¿no? Sí, claro, hay muchas preocupaciones porque como bien mencionas, o sea, hay cosas de esta cuarentena que llegaron para quedarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que algo que podríamos rescatar de esta nueva normalidad es el apoyo que se vio por parte de los padres de familia, al menos en el nivel básico, cosa que pues siempre debió haber sido así, ¿no? Los padres siempre debieron estar al pendiente de lo que sus hijos estaban aprendiendo, de las tareas que realizaban, de las áreas de oportunidad que se les iban presentando. Y de alguna manera esa es una responsabilidad que se había delegado únicamente a la escuela. Esta cuarentena hizo que hubiera familias pues más atentas a la corresponsabilidad de la educación, ¿no? Sin embargo, tampoco es una totalidad. Quiero, pues no sé, citar un poco de lo que dice la Secretaría de Educación, aunque no esté muy de acuerdo con ella. Tiene cierta razón en comentar que pues muchos niños y muchos jóvenes y adolescentes en sus casas han vivido violencia y la escuela de alguna manera era su escape o su lugar seguro.
¿sí? Pero retomo lo que decía en un inicio. No puedo ir a un lugar que yo consideraba como mi refugio, como mi lugar seguro, en donde no voy a recibir pues esa calidez, en donde me van a estar todo el tiempo vigilando para mantener ciertos protocolos, en donde voy a estar aislado, en donde no voy a tener un tiempo de descanso, en donde voy a comer únicamente el lunch que me manden. Y si en mi casa pues no me daban lunch, ¿qué voy a comer en la escuela, no? Entonces, siendo realistas con nuestra sociedad mexicana, yo creo que ni la escuela ni la casa es el lugar 100% seguro para la mayoría de las familias, ¿no? Entonces, yo creo que faltan muchas estrategias, faltan muchos elementos a tomar en cuenta para tener un regreso a las aulas seguro. Seguro en cuanto a lo afectivo, seguro en cuanto a lo físico, seguro en cuanto a lo educativo, seguro en cuanto a lo emocional, ¿no? Sin embargo, también creo que hay un punto a favor, eh, y que es importante mencionarlo, ¿no? Y que es que absolutamente todos los que regresemos hemos vivido lo mismo, ¿no? Todos podemos tener esta empatía de saber que esta cuarentena nos afectó y nos pegó o también nos benefició a todos en los mismos aspectos, ¿no? Todos tuvimos que aprender a usar cubrebocas, todos tenemos un perchero lleno de cubrebocas a la puerta de nuestra casa, todos aprendimos a traer el gel antibacterial, todos aprendimos a estornudar de etiqueta, todos aprendimos nuevas formas de saludar, todos estamos entrándole a un mundo tecnológico nuevo. De alguna manera, atravesamos las mismas problemáticas. A todos nos dio miedo por primera vez conectarnos en una videollamada, ¿no? A todos nos dio miedo por primera vez entrarle a las plataformas digitales. Todos tuvimos que estar encerrados durante un tiempo, ¿no? Todos vivimos ya un cumpleaños solitos en nuestra casa con las personas que viven con nosotros y no más. Todos tuvimos que atravesar alguna situación de pérdida, ¿no? Entonces son situaciones que nos atraviesan a todos y que de alguna manera tienen que ser aprovechadas, ¿sí? A manera de empatía, para que desde ahí se puedan construir nuevas cosas, ¿no? Desde un punto, creo yo, pues sí, bastante empático. Para bien o para mal, a todos nos ha tocado esta situación con características muy similares, ¿no? Independientemente de nuestra clase social, por ejemplo, ¿no? Hay niños en Chiapas conectándose a celulares, ¿no? Cosa que no habíamos visto antes, ¿no? Hay niños en Oaxaca subiendo tareas a Classroom, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos conectó, nos sensibilizó, nos atravesó de manera muy similar. Entonces, creo que eso es algo que pese a todo se puede rescatar y se debe trabajar. Totalmente de acuerdo, estamos atravesando una crisis, ¿no? Y este tipo de situaciones nos van a afectar en reacciones, en nuestra forma de comportarnos, de forma emocional, nos afecta en lo biológico, el no poder salir, el no poder tener esas sensaciones que tú dices, ¿no? Todos estamos atravesando ese tipo de pérdidas y va a haber una serie de manifestaciones de malestar, de tensión, y pues en esta crisis todos nuestros objetivos se han visto amenazados. Lo que pensábamos que íbamos a hacer o lo que ya habíamos logrado se alteró completamente. Y mucha gente sí ha buscado ser resiliente, sí ha buscado optar por todas las expectativas posibles, pero también es necesario reconocer que pues esto nos ha generado una serie de repercusiones, efectos adversos, ¿no? Que tiene el no ir presencialmente a esas clases y también considerar que puede ser una pronta apertura de estos establecimientos, ya que pues las condiciones sanitarias, como tú dices, ¿no? Nos van a restringir muchos de nuestros comportamientos habituales. Y entonces tenemos aquí pues uno de los problemas más generales, ¿no? Que es el adaptarse. Todas nuestras crisis a través de nuestra vida vienen de esta resistencia a un cambio, de una adaptación. Entonces, con esta nueva modalidad donde nosotros tenemos que adaptarnos de otra adaptación que ya tuvimos previamente a estas clases online, pues es posible que
algunos docentes, algunos colegios, sí hayan logrado ese seguimiento y ese apoyo efectivo a sus estudiantes. Sin embargo, pues es increíble o lo que tú mencionas, ¿no? Sobre reemplazar estos espacios de seguridad en los niños y hacer que esta experiencia en realidad les permita tener unas variantes para combatir estas situaciones emocionales, para ser motivacionales con ellos, e incluso va a afectar pues, en nuestro paradigma ambiental, intrafamiliar y social, ya que pues va a haber un reflejo mucho de estas brechas o desigualdades que tú mencionas a la hora de ir afrontando todo eso. Entonces, tenemos personas que pueden seguir atravesando estas pérdidas, estos duelos generados, tanto como materiales, como físicos, como emocionales, como personas que, pues desgraciadamente, ya no están viviendo con nosotros. Y entonces, todo este aprendizaje o la falta del contacto con el docente, pues nos dice que para algunas personas esto fue un año perdido. Sin embargo, pues como tú mencionas, ¿no? Ahí hubo un avance, que es importante también recalcar que nos da evidencia de que la educación no solamente va a ser tarea de los profesores, de las profesoras, sino que tenemos que tener un manejo eh, no solamente ante la crisis, sino familiar, de las situaciones escolares y emocionales. Sí, mira, mencionas dos cosas bastante importantes, quisiera retomarlas. Primeramente, como dices, pareciera que hay muchas afectaciones en cuanto al aprendizaje a partir puedes estar tomando clases desde casa, pero te lo digo como experiencia como maestra, a partir de lo que vi en mis alumnos. Eh, los niños aprendieron muchas otras habilidades, ¿no? Y son cosas que a lo mejor nunca nos hubiéramos detenido a pensar y que la escuela, la verdad, es que no se dedicaba a enseñar, ¿no? Pero al momento en el que la casa vuelve a tomar un papel protagónico en cuanto a lo educativo, en cuanto a la enseñanza, los niños salieron con muchas herramientas y con cosas bien básicas, ¿no? Yo tengo niños que dicen, maestra, es que aprendí a usar la lavadora, ¿no? Y que eso en otro momento, pues a lo mejor no lo hubieran podido hacer. Maestra, es que yo me iba a trabajar con mi papá y aprendí el nombre de todas las calles porque él reparte gas, ¿no? Entonces ya me sé las calles de toda mi colonia. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en que un niño se aprenda las calles transitando por ellas a que yo le pida desde la casa un croquis? A ver, dibuja el croquis de tu casa a la escuela, ¿no? Entonces, claro que hubo nuevas oportunidades. Maestra, aprendí a cocinar. Maestra, aprendí a hacerle los biberones a mi hermanito. Maestra, un montón de cosas que en la escuela no hubieran tenido la oportunidad de aprender. Entonces, sí hay nuevos aprendizajes. Sí, incluso los padres, o sea, los padres aprendieron a hacer un escáner en PDF, a convertir sus archivos a PDF, a descargar documentos, a conectarse a una videollamada, a poner el WhatsApp web, por ejemplo, ¿no? O sea, los padres de familia también aprendieron junto con sus hijos. A lo mejor no se aprendió el aprendizaje que viene en el programa de estudios, ¿no? Pero de que se aprendieron cosas para la vida, que es el fin de la educación, aprender para la vida, claro que se aprendió. Entonces, hay que dar un enfoque, sí, hay que dar un enfoque nuevo, una perspectiva nueva a la educación desde casa. No podemos dejarlo que esto pase a la historia como un tiempo perdido, ¿no? Ni siquiera para los niños que nunca se conectaron, que nunca enviaron alguna evidencia, que nunca supieron qué pasó con la escuela, porque también ellos aprendieron, porque muchos de ellos empezaron a trabajar, porque muchos de ellos tuvieron que trabajar solitos en su casa porque no tenían un celular, ¿no? Porque a como podían, se conectaban, o más bien, a como podían, aprendían. De cualquier manera, los niños estuvieron aprendiendo, ¿no? Entonces, es importante que, pues, consideremos ese aprendizaje también. Y yo estoy segura
de manera administrativa, en algún momento se van a hacer actividades para que lo que no se aprendió y que sí viene de manera curricular, que sí viene en un programa, pues se retome en otros años. Y a lo mejor no en la primaria, si el niño iba en la primaria, a lo mejor lo va a retomar en la secundaria. Pero si hubiera aprendizajes claves que los niños no hubieran desarrollado, los jóvenes no hubieran desarrollado, en algún momento administrativamente se van a generar estrategias para que ellos recuperen esos aprendizajes. Pero es importante saber que de que hubo aprendizaje lo hubo, ¿no? Y yo creo que más enriquecedor que el que se logra muchas veces en las escuelas. Ese es un punto importante. Y el otro que mencionas es algo que a mí desde hace mucho tiempo me ha hecho mucho ruido. Pensemos que una persona de, no sé, despierta de estar en coma después de 50 años, ¿no? Imaginemos que ahorita alguien que estuvo 50 años en coma y despierta, ¿no? Seguramente se sorprendería de los muchos cambios que hay, ¿no? Si se para en la calle y ve los carros, por ejemplo, ¿no? Cuán cambiados están a los carros de hace 50 años. Si va a un hospital y ve todos los aparatos y las máquinas tecnológicas que hay ahora, ¿no? Si va a una oficina y ve las computadoras y ve las pantallas dentro de su misma casa, ¿no? Una telepantalla o pidiéndole a la Alexa que nos ponga alguna canción, no sé, o sea, hay un montón de cambios. Pero si esa persona la parábamos en un salón de clases, nada había cambiado, absolutamente nada, ¿sí? Es más, vámonos 80 años atrás. La educación, desde que surge de manera, digamos, sistemática, vámonos a Grecia, vámonos a la misma Mesoamérica, donde quieran, ha sido un sujeto al frente de otro grupo de sujetos, ¿no? Y los otros sujetos ya en pupitres, tomando notas, de alguna manera, el modelo es muy similar. Y por primera vez encontramos un cambio en la escuela. La escuela en este momento no requiere de 4 paredes, no requiere de un pizarrón, no requiere de un sujeto al frente, no requiere de un grupo de sujetos interactuando. O sea, cada sujeto tiene su propio entorno, cada sujeto se ha vuelto de cierta manera autodidacta. La escuela en este momento cambió históricamente, que no lo había hecho durante siglos, ¿no? Entonces, claro que esto, aunque fue improvisado, aunque nadie planeó que fuera así, aunque llegó por una circunstancia externa y que se nos salió de las manos, vino a enseñarnos que hay diferentes maneras de hacer escuela, ¿no? Y entonces eso es algo que yo, como si fuera secretaria de Educación, claro que tendría que aprovechar, ¿no? Yo como autoridad educativa, claro que tengo que retomar, ¿sí? Porque esto llegó para quedarse y tenemos que sacar lo bueno. Y a lo mejor ahorita a nosotros nos tocó ser como los conejillos de Indias, ¿no? Y experimentar tanto como estudiantes como docentes, ¿no? O como autoridades educativas, ¿sí? Porque qué presión estar al mando de una situación así, ¿no? O sea, de que la responsabilidad venga toda a ti, pues debe ser una presión impresionante, ¿no? Pero tenemos que aprovecharla y tenemos que retomar todos los buenos elementos para que la escuela por fin cambie sus estrategias, cambie su metodología, cambie su espacio físico, cambie a esta idea tradicional que se ha tenido siempre en cualquier nivel, ¿no? En cualquier nivel educativo, en cualquier sociedad. Entonces eso es algo que sin duda debemos rescatar y debemos de alguna manera sentirnos orgullosos de que formamos parte de ello, ya sea como padres, ya sea como estudiantes, como autoridades, como docentes, ¿no? Incluso como espectadores. Pues estamos en un momento de cambio y eso sin duda pues está padre. Creo que es muy importante lo que comentas en el sentido de tenía tanto tiempo que no nos poníamos a voltear qué estaba pasando en las aulas, que es, como bien dices, la comparación que haces de la cantidad de años que llevamos haciendo lo mismo en las aulas, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante voltear al otro lado y decir el aprendizaje en casa o el aprendizaje de cómo poner la lavadora, cómo me frío un huevo en un sartén, este, qué tanto voy de aquí a la esquina, cómo ayudo a mi mamá, mi papá en las tareas del hogar, algo que tampoco se había volteado a ver, que también es importante que todos y todas aprendamos a hacer, porque a fin de cuentas todos y todas pues vivimos en una casa, compartimos el espacio con alguien, o algún momento vamos a tener que tener un espacio nosotros, nosotras solos. Y lo venimos aprendiendo ya hasta cuando nos toca vivirlo, ¿no? Entonces, bien que mal, el momento en el que los niños y las niñas lo tuvieron que vivir,
igual y era un momento que no se estaba acostumbrado a que lo vivieran, pero lo tuvieron que vivir de una manera diferente. Y eso a fin de cuentas, como bien dices, es un proceso de aprendizaje. No el que estamos acostumbrados, no el que viene en los libros, no el que vamos y le enseñamos en un aula, pero sí es un proceso de aprendizaje y entonces recuperar todo eso, yo creo, no es como que dije, la pandemia es algo bueno, sino la pandemia es algo que también le podemos sacar cosas buenas al asunto como estas, ¿no? Y entonces también es importante que volteemos a ver qué hicieron los demás países, ¿no? Porque bien que mal, la educación en algunos otros países ya había cambiado desde hace décadas y en nuestro país no había cambiado, ¿no? Entonces es también como, ocupamos herramientas que países ya vienen ocupando desde hace como 10 años, ¿no? El Classroom, el Meet, bueno, es nuevo, ¿no? Reuniones virtuales, el Skype, que era el que se ocupaba antes, ¿no? Eran herramientas que en otros países ya se ocupaban tanto para el trabajo como para la escuela. Y nosotros las venimos a ocupar porque fue más necesidad mm, que adaptación, ¿no? Entonces, fue una necesidad de adaptarnos, pero a fin de cuentas esa adaptación nos llegó un poco tarde, sobre todo a nosotros como país, ¿no? Entonces también es importante voltear a ver qué es lo que estaban haciendo otras personas, otros países, que nosotros debimos haber hecho desde antes para estar, pues bien que mal, un poco más preparados o ambientados al asunto, pero que dadas las circunstancias nos tocó aprender a la marcha, ¿no? Sí, la verdad sí es importante no perder la visión de nosotros como país y nuestros recursos, pero tampoco lo que han logrado otros países, ¿no? Aquí me gustaría retomar, por ejemplo, lo que dijo el presidente, ¿no? Que solamente Estambul y México no han retomado las clases presenciales, ¿no? Y bueno, claro que todos, si pensamos en eso, a todos nos viene la mente de los niños asiáticos súper disciplinados con sus robots sanitizantes afuera de las puertas de cada salón, ¿no? Y pues también hay que ser realistas. Nuestro país no tiene las condiciones ni económicas ni culturales para hacer un retorno a las aulas seguro, ¿no? Yo como maestra, desde mi punto de vista como maestra, creo que sí es importante que se vaya volviendo a las escuelas. Creo que debemos regresar de manera paulatina, siempre y cuando haya una organización y un compromiso de que el protocolo se va a llevar a cabo, ¿no? Tanto en casa como en la escuela, como en la calle. Creo que es importante dejar ese miedo y esa angustia atrás porque a lo mejor estamos viviendo ante una normalidad que se va a quedar así ya para siempre, ¿no? O sea, a lo mejor nunca más vamos a poder volver a salir sin cubrebocas, ¿no? Así como en los restaurantes ahora es mucho más útil tener el código QR para checar el menú, a lo mejor también es mejor trabajar con un cubreboca, con una careta, limpiarnos las manos con gel todo el tiempo, que son hábitos de higiene que deberíamos de tener de manera, pues como más automática, creo yo, ¿no? Sin embargo, pues nuestra cultura no es muy así. Y a lo mejor estas cosas se deberían quedar y deberíamos de pensar que pues no podemos estar esperando el momento en el que ya no tengamos que sanitizarnos las manos para regresar a un salón de clases, ¿no? A lo mejor sí tenemos que acostumbrarnos a esta idea de que las clases de ahora en adelante van a ser con mascarillas y con gel en las manos, manteniendo cierta distancia. Entonces creo como maestra que es importante, si se va a quedar así, pues empezar gradualmente. Pero considero también que el Estado debería proporcionarnos las medidas de seguridad adecuadas. Y hablo también de seguridad emocional, porque si nos vamos a enfrentar a cosas nuevas, el docente que también las está viviendo no está capacitado para atender una crisis familiar, para atender una crisis. Imaginemos que hay un brote de un niño de segundo año, ¿no? En donde los niños van a preguntar, ¿por qué no viene mi amiguito? ¿Por qué se enfermó? Imaginemos que ojalá nunca pase, pero que de verdad hay fallecimientos de niños dentro de una escuela, ¿no? ¿Cómo un maestro va a tener las herramientas para hablar de eso con los niños? No todos los maestros tenemos una licenciatura en psicología, no todos los maestros estamos preparados a esto, no, incluso los maestros que sean psicólogos necesitan atención, necesitan también saber manejar esas emociones. También los psicólogos van al psicólogo, ¿no? Entonces, creo que
es imprescindible regresar a las aulas, pero el Estado tiene que garantizar que todos y todas tenemos las herramientas para lidiar con las crisis que se puedan presentar una vez regresando a las aulas. Y eso es algo con lo que no cuenta pues nuestro sistema educativo. Eso es algo con lo que, pues no. Y como madre, o sea, también soy madre, como madre, yo creo que yo no mandaría a mis hijos a la escuela cuando no me han garantizado esto, cuando el Estado no me lo garantiza, ¿sí? Porque sí, a lo mejor a lo mejor se va a tardar más en aprender a leer, mi hijo, a lo mejor se va a tardar más en aprender a sumar, a lo mejor se va a tardar más en aprender a compartir, pero yo creo que vale más eso, o sea, 1000 veces vale más tenerlo en casa seguro y aunque se retrase un poco su aprendizaje, a mandarlo y estar a las expensas de a ver qué pasa, ojalá no se enferme, ojalá no se quite el cubrebocas, ojalá no le estornuden en la cara, ojalá los otros papás estén cuidando a sus hijos en casa, ojalá la maestra no se haya enfermado, ojalá, un montón de ojalás, ¿no? Entonces, como maestra creo que el regreso a la escuela debe pasar en algún momento, pero como madre creo que es apresurado. Entonces, tenemos que garantizar seguridad en la salud, seguridad en lo emocional, seguridad en el ambiente físico, seguridad en los recursos, seguridad en las otras personas, ¿no? En saber que puedo confiar en mi vecino, que también va a mandar a su hijo y que lo va a mandar sanitizado. Y aquí va una experiencia personal. A fin del ciclo escolar pasado, las últimas 2 semanas se intentó el regreso a clases presenciales, ¿no? Se dijo que ya, por lo de las elecciones, ¿no? Como que después de las elecciones todos tuvimos que regresar a las escuelas y estaba ya esta medida de que los papás iban a firmar una carta responsiva de que los niños iban a llegar a las aulas sanitizados, con cubrebocas, con sus gelecitos, con sus toallitas. Y a mi grupo llegaron 2 alumnos, 2 niñas, y una de ellas llegó con vómito. Me dijo, maestra, me siento mal, quiero vomitar. Entonces, en ese momento, pues uno se espanta, ¿no? Yo fui con mi directora y me dijo, hay que llamarle a la mamá, la niña no puede estar aquí así. Y tenía yo su carta en la mano, escrita puño y letra de la mamá, donde decía, mi hija no presenta ningún síntoma. Y cuando llegó la mamá dijo, ay, es que sí me dijo, pero yo pensé que es porque no quería venir a la escuela y la niña ya había salido 2 veces a vomitar al baño, ¿no? Entonces, ¿qué garantiza que los padres de verdad van a firmar esa carta responsiva en donde ellos garanticen que sus hijos no van enfermos, que sus hijos siguen los protocolos en su casa, ¿no? Digo, si con el primer día llegó una niña con vómito y la otra que llegó no llevaba gel, no llevaba toallitas, no llevaba lunch, no llevaba nada más que su cuadernito, ¿no? Y entonces ahí te enfrentas a la realidad del regreso a las escuelas. Y dices, bueno, ¿dónde está la garantía de sanitización por parte del primer filtro, que es el de la casa? En la escuela estábamos preparados, en la escuela teníamos toallitas, en la escuela teníamos tapetes sanitizantes, teníamos termómetros, teníamos un montón de cosas para cumplir el protocolo. Y aún así no se logró. ¿Por qué? Porque el primer filtro no se cumplió. El Estado puede asegurarse de que en las escuelas se cumplan con esos protocolos, pero nada nos asegura que en la casa también se lleve a cabo, ¿no? Y entonces es ahí donde como madre, yo como maestra voy a estar en la escuela, porque ahí me va a tocar estar, ¿no? Pero como madre, no, yo no voy a mandar a mis hijos. No podría hacerlo porque conozco esa realidad en la que vive, porque nuestra cultura como mexicanos no es de prevención. Nosotros atendemos cuando el problema ya está ahí, no lo prevenimos. O sea, me espero a que la maestra me llame y me diga, ¿sabe que su hija tiene vómito? No prevengo si mi hija me dijo, mamá, me siento mal. No tenemos una cultura de la prevención y eso es algo que se debería de trabajar. Eso es algo que se debió haber trabajado durante estos 17 meses de confinamiento que tenemos, ¿no? Prepararnos para esta situación, prepararnos para un regreso. No nos pueden obligar a regresar de repente y ya. No nos han preparado para este regreso. No a los maestros, no a los niños, no. A nadie se le ha preparado para el regreso, ¿no? A nadie se le ha preparado. En ningún momento se ha dicho, a lo mejor esto llegó para quedarse. Y entonces estamos bajo esa idea de que cuando se acabe la pandemia, ¿no? Ahora que acabe todo esto, ahora que pase, ¿no? Y a lo mejor falta un poco de campaña ante esta visión, que debemos prevenir para lo que venga.
¿no? Eso es otra de las cosas que podemos aprender a raíz de esto que nos tocó vivir. Entonces, sin duda, es un tema muy controversial esto del regreso a clases presenciales, esto del regreso a las escuelas, porque pues creo sinceramente que hay muchos puntos que no se han considerado, ¿no? Que se toman medidas administrativas o burocráticas y que se deja de lado pues un bienestar emocional principalmente, ¿no? Porque estas preocupaciones seguro las tienen todos y si no las tienen van a llegar en algún momento y qué triste que lleguen cuando las empiezan a vivir, ¿no? Entonces, es de agradecerse esto que hacen para, pues para abrirnos un poco los ojos, ¿no? Ante lo que viene y ante lo que estamos viviendo. Sí, justamente esta es una oportunidad, ¿no? Que nosotros podríamos tener para definir esta nueva normalidad. El papel de los profesores hoy en día en esta recuperación educativa, incluso diría que emocional de los niños, de todos sus alumnos, es clave, pero no es una responsabilidad que tenga que ser solamente para ellos y ellas, ¿no? Tiene que ser parcial, tenemos que apoyarnos entre todos, saber reconocer que es necesario anteponer nuestra propia salud, cuidar a nosotros mismos en este tiempo es vital, ya que pues en estos momentos las buenas prácticas, el autocuidado, nos van a ayudar a mejorar pues este tipo de situaciones en el cómo las vamos a ir enfrentando. Y también es muy importante reconocer, ¿no? Que la enseñanza es una profesión que va a demandar pues mucha energía y que siempre pues esta energía, a pesar de que la gente tiene la estigma de que pues la energía física que se usa para la educación es baja, la energía mental que usamos es extenuante, ¿no? Entonces es muy importante saber identificar todos estos síntomas, estas series de tipologías que nos han estado mostrando durante bastante tiempo, reconocer que también es nuestra responsabilidad el hecho de saber en qué situación yo voy a llevar a mis hijos, en qué condiciones se van a presentar y entonces cómo yo estoy haciendo también que ese espacio sea seguro, tanto para los demás como para mi familia, ya que este contacto va a regresar a nuestra casa, a nuestros hogares, y entonces hay que reconocer que la mayoría de estos problemas no solo van a ser del niño que se contagió, del maestro o de la escuela en la que yo estoy dejando a mis hijos, no. Este problema es de todos, es un problema de bienestar, es un problema y una crisis de salud. Y entonces, a pesar de que parezca muy complicado esta nueva normalidad, pues es necesario mantener una actitud positiva, donde nosotros sí tenemos todavía el poder de hacer un cambio, porque estas emociones también pueden ser contagiosas, ¿no? Si el profesor en el aula yo lo veo que está estresado, que está preocupado, con ansiedad, ¿cómo van a estar esos alumnos? Y también si los alumnos están presentando todas estas pérdidas, están atravesando todos estos duelos, más los duelos y pérdidas personales de su casa, de su vida, de estos estados de adolescencia, de niñez que estamos pasando. Entonces es necesario que la gestión de todas estas emociones no sea solo responsabilidad de un solo individuo, de tal vez de los 10 docentes o 20 docentes que se encuentran en la escuela, sino nosotros también saber que pues esta responsabilidad no tiene que deberse a circunstancias externas, que todavía tenemos el control de generar un impacto no solamente pues en nuestras vidas, sino de las personas que van a rodear a mi hijo, a mi hija, en esta situación que está viviendo. Entonces, hay que saber también identificar que puede llegar cansado, que puede llegar triste, porque esperaba pues tener un contacto más efusivo, más afectivo con sus compañeros, saber que pues esta normalidad no se tiene que separar entre lo bueno y lo malo, porque ya que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, entonces esto brinda justamente una oportunidad para que todos decidamos cómo es que vamos a actuar, ¿no? Entonces, mucha gente está en esta idea de quiero volver a mi vieja normalidad, porque en ella yo estaba, pues, mis 8 horas en el salón, estaba con mis amigos todo el tiempo,
y me iba, ¿no? A hacer mis cosas. Aparte, podía salir, podía hacer muchas cosas. Creo que también uno de los primeros pasos o reflexiones que tenemos que tener para cambiar al respecto sobre esta ansiedad que nos da el no poder saber lo que va a pasar en esta situación, en nuestro futuro, ¿por qué no entonces empezar a trabajar sobre estos aspectos, ¿no? Reconocer que va a haber también un aspecto emocional que nos va a ayudar a determinar qué tan mal lo voy a pasar en esta situación o qué tan responsable puedo llegar a ser ante todo esto y evitar que estos contagios pues se mantengan, ¿no? Entonces hay que saber que estas circunstancias pues de antemano no es probable que regresemos a la situación tal como la conocíamos, sino que como mencionaba Sareli, esa es la parte donde estamos formando cambios. Entonces hay que saber que pues todas esas conductas aprendidas también las podemos desaprender, también podemos manejar una gestión de nuestras propias emociones y entonces tener que ser un poco positivos, pero con una planeación adecuada, ¿no? Bajo qué responsabilidad voy a tener en estas situaciones, poder ayudar a los demás, puede ser a través de la simple escucha, puede ser a través de un apoyo en este contacto que se va a necesitar mucho, ¿no? Entonces esperemos que la gente también empiece a escucharse a sí misma, a reconocer sus emociones y a tener estas responsabilidades en salud física y salud emocional, que no podemos tener una sin la otra. Sí, 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 mencionas algo bien importante. Ah, perdón, Mary. no, dale, dale, dale. Es bien importante, ¿no? Partir de la idea de que todos estamos viviendo esto mismo y pensar en el otro como igual, ¿no? O sea, creo que por primera vez en el mundo nos tocó vivir algo similar, independientemente de las diferencias que hay, económicas, políticas, sociales, nos tocó a todos vivir esto y creo que, como dice Vince, ¿no? O sea, aprender a escuchar al otro porque el otro lo vivió como yo, ¿no? Aprender a sentir como lo sintió, porque seguramente pues vamos a encontrar algo en común. Sí, sobre todo también en esta escucha de unos con otros, también la pandemia nos ayudó a, cuando estuvimos confinados, a obligarnos sobre todo a escucharnos a nosotros y a nosotros mismos, porque era algo que tampoco estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, eh, que esta pandemia, que este tiempo que estuvimos también encerrados, ya sea porque tuvimos que trabajar en casa o el tema principal aquí, ¿no? Que tuvimos que estudiar desde casa, también fue para hacer una mirada hacia adentro de nosotros mismos, nosotras mismas, y preguntarnos cómo yo me estoy sintiendo, cómo yo me la estoy pasando. Y entonces va a haber, retomando un poquito lo que comentabas hace rato, Areli, ¿no? Va a haber mamás o papás que no van a querer mandar a sus hijos a la escuela, porque la preocupación de que algo les pase es más grande que la preocupación de que no estén aprendiendo, ¿no? Porque entran necesidades básicas primero, ¿no? Que es la salud emocional y física antes de aprender cuándo fue la Revolución Mexicana, por decir, ¿no? Entonces es importante también esta manera en la que se dio la escuela por un ciclo escolar entero también nos obliga a voltear a nosotros mismos y decir, yo cómo voy a aportar, qué yo puedo cambiar para que, si yo ya estoy harto de tener clases en línea, yo qué voy a hacer entonces para poder salir y tener mi regreso seguro, porque podrá haber los 1000 protocolos del mundo, pero entonces si nosotros tampoco empezamos a poner nuestro granito de arena y pensar, yo qué tengo que hacer para sentirme bien, yo conmigo, yo con las personas que convivo, yo con el vecino, yo ahora sí en la escuela y hacer el mapa todavía más grande de lo micro a lo macro, no vamos a empezar a poder a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces es importante también que nos volteemos a ver cómo nos estamos sintiendo, cómo le estamos pasando, para entonces yo también comentárselo al otro, a la otra que vive conmigo, al otro que veo por una videollamada y decirle, me siento así y vamos a encontrar, como bien comentan, que el otro le está pasando igual, ¿no? Y entonces en este acompañamiento mutuo, porque todos y todas estamos viviendo lo mismo, a nuestra manera, con nuestra personalidad, pero todos y todas estamos viviendo lo mismo,
nos va a ayudar también un poco a empatizar entre nosotros y a decir, yo me tengo que cuidar para que el otro también se cuide. Y entonces mutuamente va a fluir esto, ¿no? Es importante entonces que aprendamos a convivir primero con nosotros para poder entonces convivir con los demás y que entonces ahora sí todo lo demás comience a fluir. Que el regreso a clases ya con el protocolo, pues yo también ponga de mi parte para que se cumpla, si yo regreso a trabajar o a donde sea que yo salga, ¿no? Sí, y creo que es un reto bien grande. Es el reto de la responsabilidad, ¿no? Eh, tengo que ser, como tú dices, este tiempo me debió servir para conocerme a mí misma, conocerse a sí mismo, debió servirnos para eso y para saber los motivos por los que yo quiero regresar a las clases presenciales o por los que quiero que mis hijos regresen a las clases presenciales y es ser responsable con ello, ¿no? O sea, quiero que regresen porque ya no los aguanto en casa, quiero que regresen porque no siento que no están aprendiendo, quiero que regresen porque considero que la escuela hace un mejor trabajo. ¿Por qué quiero que regresen? Yo universitario, ¿por qué quiero regresar? Porque quiero ir a convivir con mis compañeros, porque quiero volver a ver a mi novio o novia, porque quiero salirme de la casa para que no me pongan a lavar los trastes o porque considero que no estoy aprendiendo. Entonces tengo que ser muy responsable de por qué quiero regresar, ¿no? Porque eso me va a ayudar a comprometerme. O sea, si quiero regresar porque de verdad siento que me va a hacer mejor a mí como persona estar en un aula, entonces me voy a comprometer y me voy a responsabilizar de cuidarme, ¿no? Si solo quiero regresar porque ya estoy aburrido de estar en mi casa, pues ¿cuál va a ser la responsabilidad conmigo y con los y las otras, ¿no? Entonces, hay que partir de conocernos. Y en este sentido, sí me gustaría preguntarles si consideran que es necesaria una intervención psicológica a nivel escolar, si consideran que los docentes y los niños requieren de una intervención de esta índole, eh, pues, por todo lo que estamos manejando. Y yo creo que incluso las familias, ¿no? O sea, las familias también están aquí inmersas, forman parte de la escuela y no sé si sea necesaria una intervención o seguir como se ha planteado desde ahorita a nivel educativo, que es vamos a trabajar nuestras emociones con, no sé si vieron por ahí la estrategia de vamos a inflar un globo y a poncharlo y diciendo que pues todo lo que inflar un globo implicaba en estas condiciones, ¿no? Entonces, no sé ahí ustedes qué podrían decir al respecto. Creo que es muy importante, ¿no? Encontrar la resiliencia en este, pues, contexto tan caótico, ¿no? Es importante que los profesores y los alumnos puedan considerar que la pandemia no deja de ser un proceso en el cual se van a vivir diferentes etapas. Desgraciadamente todavía no conocemos todas las etapas que nos va a tocar vivir. Y también, pues, es muy importante que esta reacción que consiste en adaptarse a un nuevo entorno, en buscar soluciones que nos lleven a una estabilidad y crecimiento, pues tenga que venir del aprendizaje, ¿no? De todo lo que nos ha sucedido. Y entonces tomar toda esta situación y ver que no todo ha sido negativo o no todo lo que se ha vivido ha sido positivo, sino que se han adquirido nuevos conocimientos, habilidades e incluso destrezas, que lo mencionábamos anteriormente. Entonces, sí considero que es muy importante que para darle un significado, una formación y este contexto de salud emocional, adquirir o asistir, mejor dicho, con un profesional de la salud, ya que nos va a ayudar a que pues esta búsqueda de sentido, en esta búsqueda de resiliencia, en esta adversidad y también en este tiempo donde tenemos que atravesar diferentes tipos de pérdidas y duelos, encontrar justamente esta gestión de emociones. Y es algo muy complicado de hacer de forma individual, si no hay autoconocimiento, si no hay una cultura de valores, que es algo que nos ha faltado mucho aquí y en muchos países para reconocer la importancia de nuestra salud emocional, ¿no? Equiparándola a nuestra salud física. E incluso con la salud física solemos ser también irresponsables. Entonces es muy importante llevar este equilibrio, llevar esta gestión
pues con el apoyo necesario, con las instituciones necesarias. También hay diferentes pues motivos personales que nos están llevando a sentirnos de esta forma, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros podemos encontrar un significado, llevarlo a un trabajo, a un proceso, es asistir justamente a este tipo de instituciones o profesionales en búsqueda de reparación, de ayuda, autoconocimiento y aceptación. Complementando lo que comentas, Vince, creo también que esta importancia de que tanto individualmente como, o sea, de estudiantes, pues, como los docentes, como en las familias, desde antes de la pandemia era importante que se tomara en cuenta la salud mental. Y tuvo que venir la pandemia, tuvo que venir un cambio muy grande en todos y todas, un impacto literalmente mundial para que nos volteáramos a ver y decir, ah, nos estamos sintiendo mal emocionalmente, ¿no? Entonces, si antes de la pandemia ya era necesario, la pandemia también vino a destapar muchas cosas que pasaban en casa, en familia, eh, porque a fin de cuentas, cada docente y cada estudiante pues es miembro de una familia, vive en una comunidad, participa en algo. Y ese partícipe que tiene, esa participación que tiene en cualquier contexto, tiene un impacto individual. Entonces, yo creo, sobre todo, la pandemia vino, como decía, a develar o a destapar cosas o a maximizar situaciones que ya había que no habíamos puesto atención. Entonces, con mayor razón es importante voltear a ver, eh, voltearme a ver a mí mismo y decir, híjole, yo no puedo con esto, ¿no? Incluso vino a quitar tabúes, ¿no? Ante la Claro, salud mental, para que no se piense que es solamente acudir al psicólogo o al psiquiatra cuando hay una patología, ¿no? O sea, que hay cosas en nuestra cotidianidad que suponen atención mental. Entonces, sí claro. es cierto, también vino a quitar tabúes en cuanto a la salud mental. Entonces, aprovechando como este em, borro de tabúes que hubo, este resurgimiento un poquito que se le dio a la salud mental, pues con mayor razón darnos esa oportunidad de decir, a mí me costó mucho trabajo la pandemia, yo perdí seres queridos, esto que comentábamos, ¿no? Yo ya no quiero estar en mi casa, ¿no? O yo iba a la escuela porque no quiero estar en mi casa, ¿no? O en muchos casos de los niños y las niñas, ¿no? Su refugio, su lugar seguro era la escuela y regresamos a las casas y se destapan muchas cosas, ¿no? Entonces es importante la situación de iniciar un proceso terapéutico y decir, yo necesito ayuda y no tiene nada de malo pedir ayuda porque todos y todas pasamos por lo mismo, ¿no? Fíjate que esto que comentas me agrada como una bonita conclusión, ¿no? La pandemia vino a reivindicar la educación o la labor educativa, porque muchos padres se dieron cuenta del trabajo que se hace en las escuelas y de que si con 2 hijos era complicado, pues a lo mejor se puede ver que con 30 pues es más, ¿no? Entonces, de alguna manera reivindicó la labor del docente y también reivindicó la labor del psicólogo, porque nos damos cuenta que todos necesitamos en algún momento ser escuchados, que todos en algún momento pasamos diversas crisis, que todos estamos expuestos a situaciones que nos generan ansiedad, que nos generan miedo, que nos generan estrés, ¿no? Que nos generan cansancio, que nos generan apatía, ¿no? Creo que la pandemia es una oportunidad para reivindicar esa labor que tienen los psicólogos y esa labor que tienen los maestros. Entonces también como conclusión, yo diría que esta importancia o esta nueva forma de vivir, porque como bien comentamos, no vamos a volver a vivir la normalidad como era, es una oportunidad también para aprender cosas nuevas en contextos nuevos o en los mismos contextos pero de diferente manera, en las que si bien aprendimos que no podemos modificar nuestro contexto, entonces es importante que empecemos a hacer cambios propios en nosotros mismos, nosotras mismas,
para poder adaptarnos a eso que no podemos cambiar. Y si para eso necesitamos ayuda o acompañamiento psicológico emocional, pues es importante abrirnos a la oportunidad, ¿no? De igual forma, pues tenemos que promover justamente esta expresión de emociones, ya que tenemos esta responsabilidad también formativa, ¿no? En las personas, no solo en nuestros alumnos, sino también en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra responsabilidad para que sea un espacio seguro. Esta expresión de emociones tiene que presentarse bajo un respeto, bajo tener una presencia efectiva, donde nuestra forma de interactuar con las personas no sea la de juzgar, sino la de escuchar, servir como una amalgama para esta comunidad que tiene muchos elementos en común, este miedo, eh, ansiedad ante lo que no sabemos que puede suceder, ante lo que ya hemos visto que nos ha dado en esta pandemia, y buscar que nuestras preguntas solo sean pues significativas, ¿no? Conectar con empatía, tener comprensión. Sabemos que estamos en un momento difícil y que todos por trabajo o por diferentes situaciones tenemos que presentarnos en este espacio. Entonces, si hacemos estas preguntas significativas y que nos acerquen más con la gente con la que convivimos, es necesario o nos va a servir para hacer que estos vínculos pues no solo sean superficiales, saber reconocer también mis emociones, la de los demás, y tener justamente esta escucha activa para saber que nosotros tenemos, no, perdón, para saber que nosotros estamos allí. Entonces es muy importante estar atentos a este lenguaje corporal, a nuestro propio lenguaje, a todo lo que nos presentan las demás personas, y también saber identificar pues este tipo de lenguajes, ¿no? Que no solamente va a ser alguien que nos va a decir, oye, me siento mal, estoy triste, sino también reconocerlo de nuestra propia vista y bajo todas las limitantes que tenemos, como media cara, donde se producen las expresiones, va a estar tapada, ¿no? Entonces es importante que esto sea una oportunidad para permitirnos expresarnos sin juicios y entonces cambiar estos conceptos, estos prejuicios para llevar a un cambio en nuestra nueva normalidad. Y pues, Areli, nos dio mucho gusto tenerte en este espacio, que compartieras tu opinión, tus experiencias y un poquito de tus ideas con nosotros, y tener pues esta charla que espero sea informativa para cualquiera que la esté escuchando. Y pues esperamos también para otras circunstancias también volver a contar con tu opinión y con tu presencia. Claro que sí, al contrario, pues muchas gracias por la invitación y creo que lo más importante es bien como señalas, que le sea útil a alguien, ¿no? Que estén escuchando y que puedan identificarse con alguna de estas situaciones para sentirse acompañados y otra, pues para ayudarle a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, qué bueno que hagan estos espacios. Creo que es una labor bastante loable y me da mucho gusto haber participado con ustedes. Gracias. No, muchas gracias a ti, Areli. Realmente este espacio pues se atribuyó de mucho conocimiento gracias a ti, ya que tú estás ahí de primera mano, ya que tú vives estas experiencias. Y claro que nos gustaría tenerte pues a futuro, y a todas las personas también se les agradece mucho el estar viendo estos contenidos, y de antemano pues también mucho éxito para lo que viene. Esperamos que puedan tener estas oportunidades de cuidarse, de establecer vínculos donde nosotros nos sintamos seguros y seguras, y hacer estos espacios. También los invitamos a visitar nuestro sitio web, donde pueden encontrar artículos semanales, y a descargar un manual de autocuidado totalmente gratuito que puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar como Fogata Azul, Psicología y Desarrollo. Nuestra página web es proyectofogatazul.wordpress.com. Y pues si tú te animas a iniciar tu proceso, no dudes en mandarnos un mensaje directo a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp 55 44 56 98 55, y pues te vamos a dar toda la atención
que mereces. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta luego.